Muy bienvenido a todos. Es más una noche de la clase invertida alumno-alumno para el conocimiento de todos. Nuestra directora Lizzie Herbas va a hacer la presentación de hoy con el tema, ¿no?, de lupus eritromatoso sistémico y sus particularidades por el diagnóstico. Quiero que todos se acuerden que hoy nosotros vamos a hablar de una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no?, de origen autoinmune. Puede tener un momento y eso nosotros vamos a comprender mejor con la señorita Lizzie Herbas, estudiante de quinto semestre, ayudante de Anatomía 1 y también participante de las Olimpiadas de Anatomía, ¿no?, que nosotros participamos como equipo en 2019. Muy bienvenida, Lizzie. De verdad, es un placer tener usted acá con nosotros en una presentación tan linda. Yo soy Lizzie y bueno, y en esta ocasión voy a hablarles acerca de esta enfermedad que me llama mucho la atención y además es muy interesante. Entonces, yo voy a tocar temas primeramente como conceptos generales para que podamos entrar en contexto. También hablaré de la hipersensibilidad tipo 3, luego ya entraremos en lo que sería la enfermedad, que es el lupus, factores de riesgo, criterios para el diagnóstico, manifestaciones clínico-patológicas, pruebas para el diagnóstico, tratamiento y bueno, finalizaremos con un caso clínico. Como conceptos generales, quería hablar acerca de lo que es el sistema inmunitario. El sistema inmune es nuestra defensa natural del cuerpo. Tenemos una defensa que nos protege de agentes externos. Tenemos dos tipos de sistema inmune. Sería el sistema inmune innato, que sería la primera línea de defensa. Los elementos que la conforman sería la barrera física y química, la piel, por ejemplo, células fagocíticas como los neutrófilos, los macrófagos, células NK, natural killer, sistema de complemento, citocinas y otras cosas. Luego está el sistema inmune adaptativo, que ya es cuando ya hemos agarrado memoria de la enfermedad, cuando ya la hemos vencido, se podría decir, y los elementos que la componen son los linfocitos T y los linfocitos B. Me interesa más el sistema inmune adaptativo por los linfocitos B, que son los encargados de crear anticuerpos. Entonces, viene un agente de fuera, un virus, una bacteria, lo que sea, un alérgeno, un antígeno se llama. Y los linfocitos B, que ya tienen memoria porque ya han sido previamente expuestos a ese antígeno, dicen vamos a crear anticuerpos, que son unas estructuras que se encargan de crear estos linfocitos y se enganchan a lo que sería el antígeno exógeno, que quiero que quede claro que es algo externo. Se engancha y crean lo que sería el inmunocomplejo, y se llama así. Entonces vienen las células fagocíticas, neutrófilos y cosas así, lo ven, lo reconocen, dicen, ah, esto es extraño, hay que eliminarlo, pum, lo atacan, lo eliminan y así, bueno, así funciona el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre cuando este antígeno, esta estructura a la que el anticuerpo se fija o se une, es nuestra propia célula, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Va a ocurrir exactamente el mismo mecanismo, la misma unión y todo eso, pero como es nuestra propia célula, se forman las enfermedades autoinmunes, lo que sería denominado como una enfermedad autoinmune, porque nos ataca a nuestro propio organismo, a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia célula. ¿Vale? Eso quiero que quede claro. Entonces, antes de hablar de la enfermedad autoinmune que he venido a exponer, que es el lupus eritematoso sistémico, quiero hablar de la clasificación, o sea, dónde entra en la clasificación esta enfermedad, porque tenemos un tipo de lesión tisular que es mediado por el sistema inmune, que son las hipersensibilidades, que son 4, que ya las estudiaré más adelante, pero el lupus entra dentro de la hipersensibilidad tipo 3, que esta es mediada por, ¿se acuerdan lo que les dije? ¿Cómo se llamaba la unión del antígeno y el anticuerpo? El inmunocomplejo. Pues la hipersensibilidad tipo 3
es mediada por este inmunocomplejo, por el depósito de estos inmunocomplejos, y se divide en 3 fases. Primeramente está la formación de los inmunocomplejos. Esto es un vaso sanguíneo, vemos a los antígenos en circulación, y los anticuerpos que son formados o son creados por los linfocitos B se unen a estos antígenos y forman el complejo, o sea, el inmunocomplejo. Luego, nuestras células fagocíticas, las células del sistema inmune, van a detectar esto como extraño y van a empezar a hacer su trabajo, eliminarlo, tratar de eliminarlo. Estos complejos se van a depositar en la pared vascular, y el neutrófilo va a intentar fagocitarlo y, bueno, liberar todo lo que ya conocemos, ¿no? Las citocinas y cosas así, pero no lo va a conseguir. Y este depósito y esta unión con el neutrófilo van a provocar lo que sería la lesión tisular y la inflamación y todo lo relacionado con la inflamación que ya conocemos, y el daño a nivel de la pared vascular. Esto es lo que se da en la hipersensibilidad tipo 3. Ahora, esto ocurre en el lupus, pero en vez de ser un antígeno externo, es un antígeno propio de nuestro propio cuerpo. Morfológicamente vamos a ver este tipo de hipersensibilidad. El aspecto más destacable va a ser una vasculitis aguda. Como ya les dije, la foto anterior se daba en un vaso sanguíneo, entonces se produce una necrosis de la pared vascular porque se produce una infiltración de los neutrófilos que se van a unir a este depósito de inmunocomplejos y van a generar esta zona eosinófila o rosadita, que sería un tipo de necrosis llamado necrosis fibrinoide, que es a nivel de la pared vascular. Ahora, ¿qué es el lupus como tal? Es una enfermedad autoinmune, crónica, como dijo Karan, y multisistémica, o sea, que se da a nivel de todo el cuerpo, muchos órganos, en la que existe una producción exagerada de autoanticuerpos. Ya no se llamarían anticuerpos, serían auto, porque nos atacan a nosotros mismos, y producen el daño tisular a partir de la formación y el depósito de estos inmunocomplejos. Hay que decir que esta enfermedad se da más en mujeres que en hombres, y más en edad temprana. Hay distintos tipos de lupus, pero no he querido entrar en los tipos, le decía a mi compañero, porque es según la clínica que presenta la persona. Ya se entra esta enfermedad tiene es muy amplia, entonces más que nada me basé en los criterios para el diagnóstico. Entonces, como es una enfermedad muy variable, existen diferentes factores de riesgo. Están los factores génicos, los factores inmunitarios y los factores ambientales. Los factores génicos están relacionados con la herencia, evidentemente. Aproximadamente el 20% de las personas de los papás que tienen lupus, van a poder transmitirle esta enfermedad al hijo, pero no la enfermedad, sino el gen que predispone a la producción de autoanticuerpos. Luego están los inmunitarios, que esto tiene en relación con la autotolerancia que tenemos nosotros mismos contra nuestras propias células. Eso es muy interesante, a mí me encanta la inmunología por esto, porque nuestro propio sistema inmune, cuando se producen nuestras células, por ejemplo, cuando creamos eritrocitos, dice, no, esto es nuestro, esto no lo destruimos. Entonces, esto sería la autotolerancia. Cuando esta autotolerancia se reduce por motivos, por ejemplo, porque haya una cantidad de interferones o varios motivos que son muy profundos, reduce la autotolerancia y ya va a predisponer a la persona a padecer esta enfermedad. Y el último factor de riesgo sería el factor ambiental, que sería la exposición a rayos ultravioletas, porque puede causar apoptosis celular y cambios en el ADN celular, por lo que también puede crear una predisposición a padecer esta enfermedad. Ahora, vuelvo a repetir, la enfermedad la clínica es muy variable. Entonces,
El Colegio de Reumatología Americana investigó, bueno, juntó unos criterios para diagnosticar el lupus eritematoso sistémico. Y son estos 11 criterios en los que para que sea diagnosticado un paciente que viene a consulta tiene que tener mínimo 4 o más criterios. Y luego lo veremos en el caso clínico que tengo, que el paciente presenta 4 o más criterios de estos que están mencionados en esta tablita, que es muy bonita, o sea, y muy útil además. Tenemos el exantema malar, que es un eritema a nivel de la zona malar. Como ven en la imagen, he intentado ser un poco más descriptiva a nivel de las imágenes para que se pueda ver. Está el exantema discoide, que sería un eritema un poco más fibrosado, con descamación. Está la fotosensibilidad, que se da a exposición a rayos solares, pero sería una fotosensibilidad normal, porque cuando estás en el sol te quemas, pero esto sería ya algo anormal. Están las úlceras orales, aftas, a nivel de la cavidad bucal, o orofaringia también se puede presentar, artritis, pero no erosiva, que es algo para distinguirlo de la artritis reumatoide, algo que es una señal para distinguirlo, serositis, a nivel de las membranas serosas, como la pleura o el pericardio. Trastorno renal, el paciente presenta proteinuria, y esto es muy importante porque la mayoría de las personas con lupus presentan un trastorno renal, casi el 50%. Luego está el trastorno neurológico, convulsiones, psicosis, sin utilizar ningún fármaco que lo pueda provocar. Trastorno hematológico, por lo general presenta anemia hemolítica, trombocitopenia, linfopenia, leucopenia, que son disminuciones de los elementos formes de la sangre. Está el trastorno inmunitario y anticuerpos antinucleares. Estas dos tienen que ver con los anticuerpos que se detectan en la persona que tiene lupus. Se produce una excesiva producción de anticuerpos antinucleares que se van a tener que detectar mediante una inmunofluorescencia para que podamos ver si son específicos o no. Ahora, hablando de las manifestaciones clínico-patológicas, quería enfocar estos criterios que sirvieron para diagnosticar a un paciente a nivel morfológico, es decir, el cuerpo de la persona presenta cambios a nivel morfológico que van a hacer y van a constituir esos criterios para el diagnóstico. Los más destacables son, bueno, los que voy a mencionar ahora, que sería a nivel de los vasos sanguíneos. Se produce, como ya les dije, un depósito de inmunocomplejos y todo eso que ya les comenté, y se produce un depósito de fibrinoides en la pared vascular. Esto, como vemos en la imagen de aquí, va a producir un estrechamiento de la luz vascular porque se va a producir un engrosamiento de la pared. Y para los que no saben lo que es una vasculitis, más o menos se vería de esta forma, por estos depósitos de fibrinoides en la pared vascular. Luego tenemos a nivel renal. Esto es muy importante y también gracias a estos patrones de la enfermedad y variantes a nivel glomerular, es que se clasifica la enfermedad en diferentes tipos de enfermedades, pero no quise mencionarlas todas, por eso. Entonces, se observan 6 patrones a nivel del glomérulo, a nivel del riñón. Ya dije que el 50% de las personas con lupus tienen daño renal, y estos patrones van de menos frecuente, que sería la nefritis mesangial mínima lúpica, y la más frecuente sería la nefritis lúpica difusa, que es la que vemos en la imagen, que ya le explicaré lo que se produce. Tenemos estos 6, son 6 clases. Está la nefritis mesangial mínima lúpica, la nefritis proliferativa mesangial, la nefritis lúpica focal, la nefritis lúpica difusa, que sería la más frecuente, la nefritis membranosa lúpica y la nefritis esclerosante avanzada lúpica. Por ejemplo, en la nefritis mesangial mínima lúpica se produce un depósito, y se puede ver a nivel histológico un depósito de inmunocomplejos a nivel del mesangio. Pero en esta, que es la más abundante, y aquí vemos un glomérulo normal, vemos una
abundante proliferación de células endoteliales, mesangiales y epiteliales. Y se puede ver el cambio el aumento de células, pero no se produce un ensanchamiento de la membrana, como podría ocurrir, por ejemplo, en la nefritis membranosa lúpica. Esto, bueno, son los cambios que se pueden dar a nivel renal. Luego están los cambios a nivel de la piel, que se produce el eritema, que es el signo más conocido, que es en forma de ala de mariposa, a nivel de la zona malar. También se puede dar urticaria, ampollas, lesiones maculopapulares y úlceras. Y histológicamente se puede ver en la membrana basal del epitelio, vacuolas, así como la que vemos aquí. Eso sería a nivel de la piel. Luego tenemos en las articulaciones, como ya dije, la señal que nos distingue de una artritis reumatoide sería una sinovitis no erosiva con escasa deformidad. Más o menos sería algo así. Intenté buscar una imagen que se pudiera un poco identificar con la manifestación clínico-patológica. Luego está la serositis, que esto es una inflamación de las membranas serosas, pericárdica y pleural, y pueden estar cubiertas de un exudado fibrinoso. Si esto avanza, si esto no se controla, si esto no se detecta a tiempo, puede llegar a causar tanto un derrame pleural, como el que vemos en la imagen de aquí abajo, o como un derrame pericárdico. Esto que vemos aquí sería una pericarditis. Ahora, he hablado de los cambios morfológicos que sufre el cuerpo y de los criterios que el Colegio de Reumatología nos otorgó para que pudiéramos detectar esta enfermedad. Pero además de eso, tenemos pruebas laboratoriales que nos sirven para confirmar el diagnóstico. Y serían las pruebas serológicas, que son las pruebas de anticuerpos. Podríamos hacer una prueba serológica que se detecta, básicamente, estos anticuerpos son detectados por inmunofluorescencia indirecta, que serían los anticuerpos antinucleares o ANA. Estos son encontrados por esta prueba de inmunofluorescencia y se dirigen a 4 tipos de antígeno: los anticuerpos contra el ADN, contra histonas, proteínas de las histonas unidas al ARN y anticuerpos nucleares. Los que son positivos, y sí o sí, si se detectan estos son positivos para LED, serían los anticuerpos Smith. Luego estarían otros anticuerpos que se pueden detectar contra células sanguíneas, eritrocitos, plaquetas, leucocitos, anticuerpos contra proteínas que forman fosfolípidos, como la protrombina, la anexina o la proteína C, entre otras. Y es importante, como les dije, se hace mediante inmunofluorescencia indirecta, pero esta prueba es menos específica, porque hay más enfermedades autoinmunes, como la esclerosis también, en la que también hay anticuerpos antinucleares. Actualmente se está investigando o se quiere implementar la prueba ELISA, que es una prueba inmunodiagnóstica mucho más específica para el diagnóstico del ES, pero bueno, eso aún está en fase de experimentación. Y el tratamiento se puede dar según la gravedad de la enfermedad, es decir, si tiene LES y tiene la manifestación clínica, es una artritis, fiebre, serositis, se le puede dar AINE más corticoides en dosis bajas o hidroxicloroquina. En lesiones cutáneas hay que decir al paciente que evite el contacto con el sol, evidentemente, la exposición solar. Corticoides tópicos y hidroxicloroquina. Además que se ponga mucho protector solar. Y cuando hay manifestaciones clínicas más graves, como podría ser la afectación neurológica, la renal, la vasculitis y más, entre otras, se tiene que dar corticoides en dosis altas y inmunosupresores. Pero los inmunosupresores son como un arma de doble filo porque sí reducen la actividad del sistema inmune, pero te hacen más susceptible a padecer enfermedades infecciosas. Pero si no tiene de otra, y en casos más extremos, cuando hay fallo ya renal, glomerular y que ya no se puede volver atrás, un trasplante, ya sería quirúrgico. Ahora, vamos al caso clínico. El caso clínico dice así: niña de 10 años, previamente sana,
que inicia 2 meses antes de su ingreso, lesiones en el cuero cabelludo, posteriormente en la nariz, luego en la cara y después en la boca. Es valorada por el dermatólogo, el odontólogo y el otorrinolaringólogo. Se realiza tratamiento por sospecha de impétigo. A las 2 semanas presenta lesiones eritematosas en los dedos de las manos y se diagnostica de viriasis. Sigue sin presentar mejoría, se observan también dichas lesiones en dedos de ambos pies, asociando abdominalgias y vómitos ocasionales. Como antecedentes tenemos que el padre es diagnosticado con colon irritable y la hermana materna diagnosticada con púrpura de, esto no lo sé decir, Schönlein-Henoch. Al examen físico, eritema malar derecho que respeta el pliegue nasolabial, eritema y leve tumefacción en el área lagrimal izquierdo, lesiones purpúricas en los pulpejos de las manos, en los pies y en los talones. Presenta en la orofaringe aftas, estomatitis y enantema. No tiene adenopatías. Las exploraciones osteoarticular y neurológica y la auscultación cardiopulmonar fueron normales.